Bienvenidos familia a este lugar de amor, donde el sol de Cristo disipa todo temor. Con alegría el corazón venimos a alabar, a descender el corazón de Dios, vamos a celebrar. Dios es bueno todo el tiempo, su amor nos rodea ya, en DCD nacimos para vencer. Su gracia nos sostendrá, ven, levanta tu voz con fe y gratitud. Aquí hay un hogar, aquí hay plenitud. Bienvenidos familia a ese lugar de amor, donde el sol de Cristo disipa todo temor. Con alegría el corazón venimos a alabar, a descender el corazón de Dios, vamos a celebrar. Dios es bueno todo el tiempo, su amor nos rodea ya, en DCD nacimos para vencer. Su gracia nos sostendrá, ven, levanta tu voz con fe y gratitud. Aquí hay un hogar, aquí hay plenitud. Dios es bueno todo el tiempo, su amor nos rodea ya, en DCD nacimos para vencer. Su gracia nos sostendrá, ven, levanta tu voz con fe y gratitud. Aquí hay un hogar, aquí hay plenitud. Aquí hay plenitud. Recuerda seguirnos en nuestras plataformas digitales.
Esta- Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. La unción, ese tema que tanto se nombra, tanto se pronuncia, que la gente canta, la unción. No te apartes de nuestro canal. Este es un tema muy especial para toda la congregación, para toda la iglesia, para todos los hermanos, sobre todo los pastores, ministros, predicadores. La unción, ¿qué es la unción? ¿Cómo se obtiene la unción? ¿Quién derrama la unción? ¿Para qué sirve la unción? ¿Por qué el creyente necesita la unción? ¿Quiénes son los ungidos? ¿Para qué son los ungidos? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene con las personas ungidas? ¿Cómo sé yo si soy ungido o no soy ungido? ¿Cómo sé yo si tengo unción o emoción? ¿Cómo puedo discernir entre los predicadores ungidos y emocionales? Con la unción, con la emoción, necesitamos conocer toda esta palabra, así que no te apartes de nuestro canal. Estaremos disertando la palabra del Señor bajo la dirección gloriosa del amado Espíritu Santo, donde el Todopoderoso Dios nos va a enseñar a través de su Santo Espíritu a conocer sobre este maravilloso tema de la unción, porque es necesario que todos nosotros seamos ungidos por el amado y glorioso Espíritu Santo. Así que saludo de parte de mi amada esposa, la pastora Yanet Sánchez, y todo el ministerio del corazón de Dios para ti, de sede central desde Barquisimeto, Venezuela, para el mundo entero. Así también damos gracias a Dios al pastor Eliezer Pérez, que estamos conectados juntamente con ellos en la Radio Vida Online. Radio Vida Online, en toda su plataforma también, que el Todopoderoso Dios pueda bendecirles. Saludamos a todos aquellos que de una u otra manera se conectan con nosotros, sea en el momento de la transmisión o después, sea el día o el lugar en que te conectes, la gloria del Señor estará tocando tu vida. Así que vamos a entrar a este maravilloso tema de la unción. La unción, es necesario tener la unción, claro que es necesario. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo fue engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo, engendrado el cuerpo de Jesús, Manuel Cristo. El Cristo tiene su existencia ante la fundación del mundo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El espíritu de la profecía, el espíritu de Cristo, habla en el Antiguo Testamento. En la transición dice que la palabra que los profetas indagaban a través del espíritu de Cristo. Por eso se manifiesta como antes que Abraham, antes que Moisés. Pero el cuerpo de Jesús fue engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo, porque está escrito en la palabra, me preparaste cuerpo. Y dice la palabra que el Padre introdujo al Hijo a esta dimensión de la tierra y que lo engendró en el vientre de María para que reposara sobre él el Espíritu de Cristo. Por eso llamamos Jesucristo. Ok, ahora la unción. ¿Qué es la unción? La palabra original unción significa ungir o frotar, frotar. Usted se puede mover las manos, pegar las manos y dar ahí. Llega un momento en que la mano empieza a recibir calor. La fricción de dos cuerpos produce calor. Eso significa una relación. Ungir es una relación ¿con quién? Con Dios. El compañerismo, la amistad. Por eso todo lo que nos rodea puede influir para bien o para mal. Si tú te encuentras entre personas murmuradores, criticones, incrédulos, codiciosos, ávaros, pecadores, personas que no tienen temor de Dios, así va a estar tu vida también. Te va a rodear la maldad. Dicen un dicho normal que la Biblia también lo respalda. Dime con quién andas y te diré quién eres. Dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. La palabra de Dios nos enseña una sociedad para ser ungido, una sociedad con personas ungidas. Eliseo se asoció directamente con Elías. Así también Josué con Moisés. Siempre hubo una sociedad, los discípulos con Cristo, Timoteo con Pablo. Así las personas tienen y necesitan estar con personas ungidas, porque la unción se puede impartir por la palabra, se puede impartir por imposición de mano, se puede impartir con sociedad de personas. ¿Quién es la persona que te rodea? ¿Cuál es tu conversación? La palabra de Dios dice en el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Dios está su delicia y en ella medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de agua viva, que da su fruto a su tiempo y sus hojas no caen y todo lo que hace prospera. Quiere decir que esta persona no se va a mezclar con cualquier tipo de persona porque está consagrada, está resguardada, está apartada, dedicada para Dios. Así que necesitamos comprender esto. Tenemos que diferenciar entre la emoción y la unción. Hay mucha gente movida por emoción y no por la unción. De hecho, la mayoría de las personas que andan detrás
de un hombre o una mujer para que le estén profetizando son personas almáticas, personas emocionalistas, personas que quieren recibir una palabra de exaltación, de una bendición. Dios te quiere prosperar, Dios te quiere bendecir, Dios te quiere una camioneta, te quiere un carro, porque son personas que andan por la vista, personas que andan almáticamente. La persona ungida tiene dirección del Espíritu Santo. La persona ungida tiene relación con el Padre. La persona ungida tiene quien le enseña directamente a su corazón. Y esto lo vamos a ver por la palabra del Señor. El apóstol Pablo habla en la carta de los Corintios y le dice, le es hablado, que en Corintios 3 dice, le es hablado como carnales, porque no podemos hablarle como espirituales. ¿Por qué? Porque andan todavía en las vanaglorias del mundo, andan en los placeres del mundo, andan en la ira, en las contiendas, en los placeres humanos, en los deseos de la carne. Y el apóstol Pablo dice, si yo le hablo de manera espiritual, ustedes no van a entender. Hay que hablarle la parte almática, la parte emocional, para que la gente pueda entender un poquito, porque la Biblia dice, si no comprendemos lo terrenal, ¿cómo vamos a comprender lo espiritual? Dice la palabra de Dios también en 1 Corintios capítulo 2, versículo 6, dice la palabra del Señor, hablamos sabiduría para aquellos que han alcanzado madurez, sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. Quiere decir que necesitamos un nivel de conocimiento y de preparación para poder recibir la palabra del Señor para una persona ungida. Y te voy a demostrar por la palabra cuál es una persona almática, emocional, y cuál es una persona llena de la unción de Dios. Así que vamos a primera de Juan capítulo 2, versos 26 y 27. Dice, os he escrito esto sobre los que os engañan. Escuche bien, os he escrito esto sobre los que los engañan. Hay mucha gente engañada, mucha gente viviendo una mentira, mucha gente viviendo una religión, viviendo una secta. Escuche bien, sectas. ¿Por qué se convierte una iglesia cristiana en una secta? Cuando se deja la dirección del Espíritu Santo, cuando se deja la palabra de Dios y todo se vuelve una emoción, se vuelve un bochinche. Todos hacen y deshacen. Cuando usted entienda esto, yo no puedo ir a una iglesia porque me sienta bien en la iglesia. Eso es una mentira del diablo. El Señor no se sentía bien en la cruz del Calvario. Pedro no se sentía bien cuando los azotaron. Juan no se sentía bien cuando los golpeaban. Esteban no se sentía bien cuando lo apedreaban. Pablo no se sentía bien cuando lo azotaban y lo dejaban como muerto. ¿Por qué entonces quieres vivir un evangelio donde te sientas bien? El evangelio no es para sentirnos bien, el evangelio es para transformar nuestra vida, para romper las ligaduras del pecado, para renunciar al viejo hombre, a la vieja mujer. La Biblia nos dice, el que no se niega a sí mismo, tomando su cruz. Nadie toma una cruz para sentirse bien. Mi cruz tiene colchoneta, mi cruz tiene aire acondicionado, mi cruz tiene gatos hidráulicos donde me suben y me bajan. Mi cruz tiene, en vez de clavos, mi cruz tiene una brazalete que tiene acolchado allí para que me sostenga y tiene un apoyapiés para que yo me sostenga allí. Es más, cuando me falta aire me ponen aire acondicionado, me dan oxígeno. Mucha gente quiere en una iglesia así. Amado, esa iglesia no existe, al menos que sea falsa. La iglesia verdadera, movida bajo la unción del Espíritu Santo, es la iglesia revelada por la Sagrada Escritura, donde el Señor le dice a Ananías que le diga al apóstol Pablo, ven y sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y cuando Pablo llama a Timoteo, le dice, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. El Señor le dice a los discípulos, ustedes serán aborrecidos, serán perseguidos, serán entregados por causa de mi nombre. La unción despierta la envidia, la unción despierta a los religiosos en contra de ti, la unción despierta al infierno en contra de tu vida, pero no tengas miedo de decir, no voy a ser ungido porque el infierno se va a revelar, que se revele el diablo. La Biblia dice que se va a levantar por un camino, pero por 7 caminos tendrá que huir delante de ti. Y si Satanás con el infierno se levanta como río impetuoso, el Espíritu Santo levantará bandera de victoria. Así que mira a los que los engañan, dice, os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibiste de Él, ¿de quién? De Cristo, permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera, no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Ahora, aquí hay unas cosas que me he encontrado con personas que dicen, yo no voy a la iglesia, yo no me sujeto al pastor, yo tengo la unción y la unción me enseña todo, no necesito maestro.
Aquí nos dice eso, escuche bien, hay que interpretar bien las Sagradas Escrituras de acuerdo a la revelación del Espíritu Santo. Aquí el apóstol habla de que hay personas que están siendo manipuladas emocionalmente, sentimentalmente, económicamente. Hay personas que le imponen a una gente: usted se va a encargar de traer tanto dinero, usted se va a encargar de hacer tal evento, usted se va a encargar. La gente no sabe ni cómo hacer. Quitan prestado, se meten en cuenta porque están imponiendo una carga que no viene de parte del Espíritu. Porque de repente ven una manifestación de Dios, de repente ven un milagro y tienen la gente que obligatoriamente hacerle caso a ese hombre, a esa mujer de Dios, entre comillas. Recordemos lo que pasó con Salomón. Salomón, Dios le dio sabiduría y riqueza, pero él se extendió. Cuando se extendió y se sobrepasó, porque entró en pecado. Y cuando la gente tiene llamado de Dios y tiene la unción de Dios, pero cae en el pecado, tenía múltiples mujeres, hizo templos paganos, se desvió de la verdad. Y esto hizo que entrara un espíritu de error en él, tanto que impuso impuesto al pueblo demasiado fuerte. No tenía necesidad de imponerle impuestos. ¿Por qué? Porque él era millonario, era rico. Los reyes de la tierra venían y postraban su riqueza delante de él para escucharlo hablar nada más. Tenía caballeriza de todo tipo, miles y miles de caballeriza. Tenía animales sobreabundantes, pero él, el espíritu de error que entró en este hombre llamado Salomón, le hizo imponer impuesto al pueblo, tanto que cuando él muere se divide Israel y Judá. Los dos hijos, uno quería quitar el impuesto y el otro le agravó más el impuesto. Mira lo que pasa cuando una persona ungida, escuche bien, ungida, se desvía de la verdad. Entonces muchas veces la gente le pone carga y carga al pueblo que Dios no lo mandó. Exigen cosas que Dios no le ha mandado. Y eso trae maldición al pueblo, trae maldición a los ministerios, trae estancamiento y la gente pierde la unción. Y muchas personas, aún caminando en la unción, pueden irse al infierno. El Señor dijo, y en aquel tiempo dirán: Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Y el Señor le dirá: nunca los conocí. Porque la gente piensa que la unción es lo máximo. Y yo te quiero explicar por la palabra del Señor qué significa que la unción nos enseña todas las cosas. Cuando la palabra de Dios dice que la unción nos enseña todas las cosas, primero que la unción lo recibimos de Él, habla de Jesús. Y dice que la unción, así como la unción misma, os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. El Señor dijo a través de esto, la unción, el Espíritu Santo, dice: Él le enseñará todas las cosas. Él le recordará todo lo que le ha hablado. Él me glorificará. El Espíritu Santo glorifica a Cristo. Por eso dice que la unción, el Espíritu Santo en nosotros, nos va a enseñar. ¿Qué nos enseña el Espíritu Santo? A Jesús lo impuso al ayuno en el desierto. El Espíritu Santo hizo que Jesús resistiera la tentación y soportara la tentación. El Espíritu Santo hacía que Jesús orara todas las noches y en las madrugadas. El Espíritu Santo impulsaba a Jesús a predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. El Espíritu Santo hacía que Jesús citara las Sagradas Escrituras en todos los mensajes que hablaba. El Espíritu Santo hacía que Jesús tuviera compasión por el pobre, por el perdido, por el enfermo. El Espíritu Santo le decía a Jesús: anda a las otras ciudades, a otros campos, a las aldeas, porque tengo pueblo en aquel lugar, como le decía el apóstol Pablo. El Espíritu Santo hacía que Jesús fuera obediente al Padre, que amara al prójimo, que sanara al enfermo, que liberara al cautivo, que pregonara el año agradable del Señor. Así que el Espíritu Santo jamás te va a decir: no te congregues. El Espíritu Santo jamás te va a decir: ponte a ver toda la tarde televisión y no leas la Biblia. No, eso es el diablo que dice eso. No, tú no tienes necesidad porque Jehová es tu pastor y nada te faltará. No tienes necesidad de un pastor. No, el Espíritu Santo te va a decir: el mismo Señor Jesucristo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. La unción te va a enseñar todo por las Sagradas Escrituras. Te va a decir: no dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre, y más cuando vea que estos días se acerca. El Espíritu Santo te va a fluir. La presencia del Espíritu Santo en tu vida te va a enseñar, te va a redarguir, te va a hacer fluir de una manera poderosa. Todo por la palabra de Dios. La unción nunca va a contradecir lo que está escrito en la palabra del Señor. Así que
Aquella persona que dice, yo no me congrego, yo no necesito nada porque tengo el Espíritu Santo, usted no tiene ningún Espíritu Santo, tiene un espíritu de engaño, de error, de mentira. Todo lo que espíritu que venga a contradecirte la palabra y a no sujetarte la ley de la Dios, dice que se revela a la autoridad establecida por Dios, se revela a Dios que estableció la autoridad. Así que no vivas en engaño diciendo que no necesitas congregarte, que no necesitas pastores, que no necesitas que nadie te enseñe porque la unción te va a enseñar. Estás en un espíritu de confusión, espíritu de error, y es necesario buscar a Dios verdaderamente, como dice la Sagrada Escritura. Ahora vamos a ver, hay muchos pasajes sobre la unción, pero que quiero hablar cómo es el origen de la unción bíblicamente para que comprendamos la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escuche bien, la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así como el Padre creó los cielos y la tierra y reposó al séptimo día, cumplió su obra. El Señor Jesucristo también hizo su obra redentora y salvó a la humanidad y cumplió, y dice que ascendió y está sentado a la diestra del Padre. También llegó al descanso, pero también dice que Él envió al Espíritu Santo y hasta el día de hoy está el Espíritu Santo en la tierra. Desde el día de Pentecostés hasta hoy. Nosotros nos equivocamos tantas veces por emoción. ¿Por qué por emoción? Por ejemplo, se lo voy a decir, esto tal vez va a chocar con personas, porque a mí mismo me ha pasado muchas veces y el Espíritu Santo me va redarguyendo. La Biblia dice, orad en el Espíritu y orad con entendimiento, cantad en el Espíritu y cantad con entendimiento. Por cierto, ayer estaba en un matrimonio, el varón Miguel, y resulta que está contestando la canción que dice, eres increíble, y el Espíritu Santo me dice, eso está mal. Eso está mal, está hablando de un Dios invencible y después dice que es increíble. No, esa palabra no va, no acorde a lo bíblico, porque a él tiene que ser creíble. Dice que fue creíble, Jesús fue creíble, no fue increíble. Puede decir impresionante, invencible, todopoderoso, está bien, pero no increíble. Así muchas veces también nosotros, hay una canción que a mí me llama mucho la atención cuando dice, desciende, dice, como el Pentecostés desciende otra vez, pero es que él no puede descender otra vez porque ya él descendió. El Espíritu Santo no está en el cielo, está aquí en la tierra, está habitando en hombres y mujeres ungidos. No podemos decirle que descienda, ya él descendió. Y si usted quiere verificar en la palabra, el Espíritu Santo en el Apocalipsis, en el último versículo dice, ven Señor Jesús, la iglesia y el Espíritu dice, ven. El que va a venir en la segunda venida es Cristo, ya el Espíritu Santo está en la tierra, no podemos decir que descienda. Pero como suena bonita la canción y nos emociona, nosotros la cantamos y repetimos como loro, pero el entendimiento del Espíritu dice, un momentico, yo no voy a descender. Es más, cuando ya la persona está ungida por el Espíritu, cuando está el Espíritu Santo, usted no lo puede llamar. Usted tiene que dejarlo manifestar y eso lo vamos a ver hoy por la palabra del Señor, todo conforme a la palabra de Dios. Vamos a buscar en Levítico capítulo 8, versos 23 y 24. Dice la palabra de Dios, y lo degolló, que hablando del sacrificio de un cabrito, el macho cabrío, y tomó Moisés la sangre, escuche bien, la sangre y la puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el dedo pulgar de la mano derecha y sobre el pulgar del pie derecho. Hizo acercar luego a los hijos de Aarón y puso Moisés la sangre sobre el lóbulo de su oreja derecha, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor. Esto era la unción, empezando. La primer paso de la unción, yo llamo, como decía Benny Hinn, la unción del leproso, la unción sacerdotal y la unción regia. Tres manifestaciones de la unción: unción del leproso, unción sacerdotal y unción regia. ¿Cómo es la unción del leproso? Es el proceso cuando estamos en el mundo y el Señor nos llama y nos unge con el Espíritu Santo. Es la primera unción. David fue ungido, pero no fue rey de una vez, aunque ya había sido proclamado rey, aunque el cielo había decretado que era rey, aunque Samuel le dijo, tú eres el rey de Israel. Él no operó en el reinado inmediatamente. Él siguió siendo un pastor de ovejas. Él tuvo que ir a pelear contra gigantes. Él tuvo que defender al pueblo de Israel cuando no era un soldado, pero en la unción te capacita, la unción te entrena. Esa misma unción es la primera unción que recibimos cuando aceptamos a Cristo. La sangre de Cristo nos limpia, pero nosotros hacemos la oración de fe y decimos, Señor, yo acepto al Señor Jesucristo en mi vida, la sangre de Cristo me limpia de todo pecado, pero la sangre se aplica, escuche bien, la sangre se aplica. En estos días me llamaba una persona, me decía, varón, que eso no es bíblico, que la sangre de Cristo, que aplico la sangre de Cristo sobre mis hijos, sobre mi esposa, eso no es bíblico.
Yo no quiero entrar en discusión, este programa no es para discutir con nadie. Esta palabra es para enseñar de acuerdo a las Sagradas Escrituras con la revelación del Espíritu Santo. Si lo quieres creer o no lo quieres creer, ese es tu asunto. Mi deber es enseñar la palabra del Señor. Yo nada más le dije a esa persona, deje que los ciegos guíen a sus ciegos, los muertos entierran a sus muertos y no echen las perdas sobre los cerdos. Si no quieren creer y quieren refutar o quieren contradecir la palabra, ella con Dios. El Espíritu Santo da testimonio en nuestro espíritu cuando somos hijos de Dios. Ahora, cuando yo hablo de que se aplicaba la sangre, la Biblia dice que el sacerdote o el sumo sacerdote, en este caso Moisés, aplicó la sangre del cordero o del macho cabrío en el lóbulo de la oreja, que representa los sentidos, la mente, los 5 sentidos. La sangre de Cristo tiene que estar aplicada en los sentidos. Dice que en el dedo pulgar de la mano derecha, nuestras obras tienen que ser aplicadas a la sangre de Cristo. Y en el dedo pulgar del pie, nuestro caminar, donde vamos a conducirnos, nuestro caminar diario. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, aplico la sangre de Cristo, acepto el sacrificio de Cristo. Pero si yo no permito, escuche bien esta palabra, si yo no permito que el poder de la sangre de Cristo limpie mis pensamientos y mi mente y renueve el espíritu de mi mente, porque la Biblia dice, renovado el espíritu de vuestra mente. Quiere decir que nuestra mente está dirigida por espíritu, sea de tinieblas o sea de luz, o es el espíritu del mundo o es el espíritu de Cristo. Ahora, muy bien tenemos que entender algo. La palabra mente es la misma palabra del pastor, el que dirige, el que preside. Quiere decir que nuestra mente está dirigida por un espíritu. Y el Señor aplica la sangre en el oído, en la oreja, en el lóbulo, dando a entender que nuestra mente tiene que estar sujeta a la voluntad de Dios. La Biblia dice que tenemos la mente de Cristo. Nosotros tenemos que analizarnos si en verdad tenemos la mente de Cristo. ¿Tú crees que Cristo va a estar viendo pornografía? ¿Tú crees que Cristo va a estar murmurando al hermano? ¿Tú crees que Cristo va a estar planificando, buscando los errores de las personas? ¿Tú crees que Cristo anda buscando, chismeando de las personas? ¿Tú crees que Cristo pierde tiempo metido en redes sociales viendo tonterías que no edifican, viendo cantidad de cosas que no edifican? ¿Tú crees que Cristo tiene, esa es la mente de Cristo? Mentira del diablo. Tienes una mente todavía distorsionada, carnal, mundana, que te lleva a la esclavitud, que te hace practicar el pecado. Pero cuando tú permites la sangre de Cristo en tu mente y en tu corazón, es renovado el espíritu de nuestra mente y se sienta en el trono de nuestra mente el Espíritu Santo. Y cuando tenemos el Espíritu Santo en nuestra mente, dice que tenemos la mente de Cristo, el mismo que diseñó el cielo y la tierra, el mismo arquitecto del universo, el todopoderoso Dios dirigiendo nuestro pensamiento. Y Él va a enviarnos a nosotros al ayuno, a la oración, a la santidad, a la búsqueda, a la consagración. Entonces la sangre de Cristo hay que aplicarle en nuestros sentidos. La sangre de Cristo se aplica a nuestras obras, son nuestras manos, pero la Biblia dice que somos colaboradores con el Espíritu Santo. Nuestras manos, el mundo va a saber qué hacemos nosotros con nuestras manos. Nuestras manos, nuestras obras van a determinar si el Espíritu Santo está con nosotros. El Señor dijo, el que cree en mí, como las obras que yo hago, ustedes también harán. El que cree en mí, las obras que yo hago, ustedes también harán. Quiere decir, las obras son las manos. Si el Señor sanaba enfermos, Dios te va a usar en sanidad. Si el Señor hizo liberación, Dios te va a usar en liberación. Si el Señor caminó en lo sobrenatural, también vamos a caminar en lo sobrenatural. En la sangre aplicada en el dedo pulgar del pie es el caminar. El Señor caminó sobrenaturalmente, nosotros tendremos una vida sobrenatural. Le explicaba ya en la tercera clase de la escuela dominical, una vida sin límite. El mundo está limitado por espacio, tiempo y materia. Espacio, tiempo y materia. Y cualquier ser humano está limitado con eso. Pero cuando el Espíritu Santo viene sobre nuestra vida y aplicamos la sangre de Cristo primeramente en nuestro ser, entonces empezamos a caminar en lo sobrenatural. Lo natural te dan diagnóstico médico, te dan evidencia médica, te dan resultados médicos, te dan resultados de laboratorio, te dan palabras de médico, te dicen esto está muriendo, esto se está acabando, no tiene hueso, no tiene órgano, eso es lo natural. Pero un hombre, una mujer de Dios en lo sobrenatural suelta una palabra y donde estaba el cáncer desaparece, donde faltaba hueso es creado, lo torcido se endereza. Afecta la materia por el poder sobrenatural que está en esa persona. Esto se llama unción. Ahora vamos a un poco más adelante. Lo primero que se aplicaba era la sangre. Lo aceptamos todos al Señor Jesucristo
si permitimos que la sangre de Cristo limpie nuestra mente y sentido, limpie nuestras obras y limpie nuestro caminar diario. Porque hay personas que pueden estar en una congregación, supuestamente aceptaron al Señor, son bautizados y son líderes, y están bebiendo aguardiente, están fumando cigarrillos, andan en la discoteca, bailando música mundana, escuchando música mundana. ¿Sabe qué? No has aplicado la sangre de Cristo en tu sentido, en tus manos y en tus obras, en tus pies, en tu caminar. Estás en un club social llamado cristiano evangélico. Estás metido en una religión, en una secta, pero todavía no has sido transformado por el poder de Dios. En pocas palabras, tú no has nacido de nuevo. Y para entrar al reino de los cielos hay que nacer de nuevo. Dice la palabra de Dios en Levítico 14, versículo 14 al 32. Quiero ser literal para que diga, dice la palabra, no lo dice el pastor Luis Sánchez, dice la palabra de Dios. Y el sacerdote tomará de la sangre de la víctima y por la culpa y la pondrá en el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que purifica. Esto es cuando venía el leproso. Dice, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Asimismo el sacerdote tomará el log de aceite, ya primero fue la sangre, ahora el log de aceite, y lo echará sobre la palma de la mano izquierda y mojará su dedo derecho en el aceite que tiene en su mano izquierda y esparcirá el aceite con su dedo 7 veces delante de Jehová. Escuche bien, 7 veces delante de Jehová. Conocemos lo que dice la palabra del Señor en Apocalipsis, el que tiene los 7 espíritus de Dios. Dice esto, dice que habían 7 lámparas encendidas que ardían en fuego delante del altar del Señor, los cuales son los 7 espíritus de Jehová. Dice Isaías capítulo 11, y retoñará de sus raíces y de su vasto saldrá, de la raíz de David saldrá el espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor de Jehová. La raíz, el Espíritu Santo en 7 manifestaciones. Habla en Apocalipsis, dice, y vi al cordero inmolado, el cual tenía 7 cuernos llenos de ojos por todas partes, los cuales son los 7 espíritus de Jehová que recorren toda la tierra. Entonces, aquí el sumo sacerdote proféticamente rociaba 7 veces, porque es la 7 manifestación del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor entonces, y de lo que quedare del aceite que tiene en su mano, pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha, sobre el dedo pulgar derecho y sobre el dedo pulgar del pie derecho, encima de la sangre del sacrificio por la culpa. Escuche bien, encima de la sangre. Primero yo acepto a Cristo. Escuche bien, primero yo acepto a Cristo. Aplico la sangre de Dios, de Jesucristo, en mi mente, en mi sentido, en mis obras diarias, en mi caminar. Una vez que el Señor ve que yo estoy aplicando la sangre en mi vida, quiere decir consagrándome para Dios, tratando en lo posible de evitar el pecado, separándome, porque es consagración, es dedicación, es separación. Entonces el Espíritu Santo es enviado por el Padre en el nombre de Jesús, porque dice, y el Señor Jesucristo os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Son 2 etapas, Espíritu Santo y fuego. Ahora, ese aceite representaba la unción del Espíritu Santo. Este aceite representaba la unción del Espíritu Santo, la unción de sangre, la unción del leproso. La unción del Espíritu, la unción que es sacerdotal. Escuche bien, unción sacerdotal. ¿Cuál es la diferencia de la unción del leproso? Soy salvo. La unción sacerdotal significa intercesión. Cuando el Espíritu Santo nos unge con la unción sacerdotal, entonces nosotros nos convertimos en intercesores por las almas. Nos preocupa las vidas, las almas. Estamos en oración e intercesión, haciendo guerra espiritual. Clamamos y clamamos y clamamos, porque el Espíritu Santo usa nuestro cuerpo, usa nuestra mente, usa nuestros labios para interceder a favor de otras vidas, para interceder a favor de las naciones, para interceder a favor de los pastores, para interceder a favor de las ciudades, para interceder a favor del perdido. Nos convertimos en intercesores. Por eso una persona que diga que tiene la unción del Espíritu Santo y no ore, está muerto, está mintiendo, no entiende todavía lo que significa la unción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo llegó y fue ungido primero David, y fue ungido como rey, pero no ejerció el reinado. Tuvo que ir a pelear a favor de Israel, venciendo al gigante. Pero después dice que David fue ungido como rey de Judá. Fue ungido como rey de Judá, la segunda unción, la unción sacerdotal.
Él lo demostró aquí peleando a favor de su pueblo, pero después peleó a favor de Judá y de Israel, peleando a favor. Un ungido no es para darse bomba, ponerte 4 escoltas, una camioneta, llenarse de cadenas, llenarse de reloj y lujo y hacer un espectáculo de la unción. No, eso no es la unción. La unción te va a llevar a la humildad, la unción te va a llevar a la sencillez, la unción te va a llevar al servicio, la unción te va a llevar a defender al pueblo. Vas a sentir un vivo celo por las cosas del Señor, vas a sentir un vivo celo para que el pueblo de Dios despierte y no esté esclavizado por el diablo, no esté manipulado por gente que engañan, manipulan, llevando tantos miles de personas al infierno, presentándole un evangelio light, barato, sin poder, sin transformación, sin cambio, viviendo una vida emocionalista, sensacionalista, pero que no está el Espíritu Santo obrando. Es necesario que tú entiendas lo que es el poder de la unción. Ahora, dice la palabra del Señor: y lo que quedare del aceite que tiene en su mano lo pondrá sobre la cabeza del que purifica, y hará el sacerdote expiación por él delante de Jehová. Ofrecerá luego el sacerdote el sacrificio por el pecado, y hará expiación, que se ha de purificar de su inmundicia, y después degollará el holocausto. Dice la palabra del Señor, versículo 21, mas si fuere pobre, mire, si fuere pobre, porque esto no es que yo no tengo instituto, yo soy pobre, yo no tengo plata. No, Dios no te está mirando la calidad de persona que tú eres en el sentido económico o el grado intelectual. Dios te está hablando de su poder, de su gracia divina. La gracia divina. De hecho, el Señor Jesucristo fue a ofrecer un sacrificio como si fuera pobre. Lo que fue María y José fueron al templo como si fueran pobres, unos palominos. Mira lo que dice: mas si fuera pobre y no tuvieres para tanto, entonces tomarás un cordero para ser ofrecido como ofrenda mecida por la culpa, para reconciliarse, y una décima de flor de harina amasada con aceite para la ofrenda, y un lot de aceite. Son tártalas o 2 palominos según puedan. Uno será para expiación por el pecado y el otro por el holocausto. Al 8º día, como fue Jesús presentado en el templo, de su purificación traerá estas cosas al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y el sacerdote tomará el cordero de la expiación por la culpa y el lot de aceite, y lo mecerá el sacerdote como ofrenda mecida delante de Jehová. Luego degollará el cordero de la culpa, y el sacerdote tomará la sangre de la culpa y la pondrá sobre el lóbulo de la oreja derecha, el dedo pulgar derecho, el dedo pulgar del pie derecho. Igualmente hace con el aceite. Pero mira lo que llama la atención ahí: si fuera pobre. ¿Y sabe qué? Hay personas, lamentablemente, tanto el que manipula y roba al pueblo, como los ignorantes que se dejan robar. Y me perdona esto, por favor, aunque no tengo que pedir perdón porque es la palabra de Dios y punto. Se dice y dice porque está escrito. Si yo no tengo $1,000, $2,000 para ir a un curso de capacitación profética, para recibir una unción, una enseñanza, entonces no puedo recibir la unción. Si yo no pago $100, $200 de una entrada para poder recibir la unción, no lo puedo. Entonces, mentira del diablo. El Señor dijo: si eres pobre, trae, no importa que sean los palominos, trae aunque sean las palomitas, tranquila, trae algo de acuerdo a tu capacidad. Dice: conforme puedas, conforme puedas. La unción no se vende, los milagros no se venden, las sanidades no se venden. Es un regalo de Dios. Cristo pagó el precio. Que hay que invertir en equipo, que hay que invertir tal vez en sonido, que hay que invertir en una tarima, es otra cosa. Y se debe sacar un presupuesto de acuerdo a la necesidad de verdad como está. Porque si hay personas que financian eso, entonces no tienes por qué quitar dinero para eso. No es en la palabra de Dios fuente de ingresos ilegales. No es la palabra de Dios para manipular y enriquecimientos ilícitos delante de los ojos del Señor, porque mucho por andar detrás del dinero cae en el lazo del diablo, y el diablo lo controla, el diablo lo manipula. Pero hay muchos ignorantes que en vez de meterse en oración con el Señor, en vez de buscar el rostro del Señor, quieren que le suelten una palabra, quieren que le empiecen a hablar mentiras del diablo, engañando y siendo engañados. Así de sencillo. Aquí vemos cómo el Espíritu Santo le decía a Moisés cómo tenía que hacerlo. Tanto para el sumo sacerdote, que eran gente del linaje escogido, como Moisés, Aarón, sus hijos, como el más pobre del pueblo de Israel, que le decía: no te preocupes, de acuerdo, tú puedas. Así el Señor obra. Esto es lo que enseña el Espíritu Santo. Esto era símbolo de la unción. Ahora mira lo siguiente. Aquí podemos leer más adelante, usted puede leer hasta el versículo 32.
Dice, esta es la ley para que los que hubieran tenido plaga de lepra, que representa el pecado, y no tuvieran más para su purificación. Dios no te está mirando el dinero, Dios te está mirando la riqueza. Dios está mirando que quieres ser libre del pecado, de la lepra del pecado. ¿Cuánto pueblo de Dios todavía estando en la iglesia, cantando, ministrando, tocando, predicando, están bajo la lepra del pecado? Porque la Biblia dice que a causa de la unción los yugos se pudren. Los yugos no se pudren por asistir a una congregación. Los yugos no se pudren por tener años en la iglesia. Los yugos no se pudren porque eres bautizado en agua y porque vas a cantar o tocar. Los yugos se pudren a causa de la unción. La unción pudre los yugos por el poder del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo necesitó la unción. ¿Qué quedará para nosotros? Necesitamos ser ungidos. Todo cristiano necesita ser ungido. Jamás podrá vencer el diablo, ni la tentación, ni las enfermedades, ni operar milagros si la unción no viene sobre tu vida. Pero te tengo otra noticia más todavía. Mira lo que dice Salmo 103, versículos 7 al 8. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente Jehová, lento para ira y grande misericordia. Si nosotros hubiésemos sido las personas en Israel, la mayoría se hubiese ido para como el pueblo a mirar las obras, que eso es lo que mucha gente hace. Quieren ir detrás de que alguien haga un milagro o un profeta le dé una palabra. Y no estoy en contra de los milagros. Usted ve el ministerio y Dios trabaja en milagros, señales y prodigios y maravillas. Quiero aclarar esto. Pero usted tiene que tener comunión. A mí me llegan muchas veces, me dicen, apóstol, ¿qué le dice el Señor de mí? Yo digo, lea la Biblia. ¿Qué le dijo el Señor de mí? Vete en oración y ayuno. El Señor va a hablar con usted. Al menos que usted esté tapado. Al menos que usted no quiera hablar con Él. Una ocasión me pasó una casa riéndome con Rafita. El Rafita está ahí y alguien le dice, mira, el perro te va a hablar para que le echara algo de comida. Mira, ese perro que te habla. Y Rafita dice, digo que me hable, yo no estoy bravo con él. Que poco sentido. No estaba interesado en darle la comida, sino que si quiere que me hable. Así muchas personas, Dios no está bravo contigo. ¿Por qué tiene que estar buscando gente que te diga lo que Dios te tiene que decir? Estás tapado, no quieres hablarle o no quieres ir delante del Señor, porque si vas delante del Señor te va a decir, epa, tienes que enderezar tu vida, tienes que dejar el adulterio, la fornicación, las mentiras, tienes que limpiarte, consagrarte para yo darte la palabra que necesitas. Pero gente que no quieren orar, gente que no quieren ayunar, gente que no quiere leer la Biblia. Son cristianos express, son cristianos light, plásticos, que solamente andan buscando gente que le den palabra. Yo creo que hay que recibir enseñanza. Yo creo que hay que recibir enseñanza. ¿Para qué? Para ponerla por obra, para practicarla. Mira lo que le pasó a Moisés. El Señor le dice que a Moisés le mostró y sus caminos notificó a Moisés. Moisés le dijo, epa, yo estoy viendo los milagros, pero yo no quiero andar detrás del milagro. Yo estoy viendo todo el maná que cae del cielo. Yo estoy viendo la roca que fluye agua. Yo estoy viendo cómo peleas contra el enemigo de Israel y Israel es defendido. Yo estoy viendo la columna de nube en la noche, en el día y en la noche columna de fuego. Yo siento la temperatura cómo cambia, se climatiza con la nube, se climatiza con el día, con el sol. Yo veo todo eso, pero eso no es lo que yo quiero. Yo quiero conocerte a ti, Señor. Yo quiero que tú me muestres tu gloria. El Señor dijo, tú no puedes mirarme porque no hay hombre que me vea y viva. Pero te voy a esconder en la peña allí en la roca que es Cristo. Escondido en Cristo podemos presenciar la gloria del Padre. Escondido en la hendidura de Cristo podemos experimentar algo maravilloso. Moisés dijo, yo no quiero conformarme con milagros. Yo quiero ver al Dios que hace los milagros. Y hay mucha gente detrás de los milagros, detrás de la palabra profética, detrás de hombres de Dios que son ungidos del Señor y que hay que honrar la unción, no el hombre tanto, sino la unción que porta esos mantos. Que Dios lo bendiga. Pero tengo comunión con Dios, yo hablo con mi papá. Yo hablo con mi Dios. Si necesito una confirmación, puedo consultar, pero no voy a andar detrás, epa, mira, pagando dinero para que me estén hablando. No, eso no es bíblico. Dice la palabra de Dios, Primera de Reyes, capítulo 19, verso 11. Y él le dijo, sal fuera, ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí que Jehová pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes. Escuche bien, dice la palabra que Jehová pasaba. ¿Lo dice o no lo dice? Dice, he aquí que Jehová pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. ¿Cómo es que Jehová pasaba y que Jehová no estaba en el viento? ¿Cómo es que Jehová hacía todo eso y Jehová no estaba en ese viento? Míralo ahora, dice.
Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Era Dios pasando y no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino la voz y diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, que los hijos de Israel han dejado tu pacto y han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Vemos la manifestación de Dios porque dice que Jehová pasaba y hubo viento, hubo terremoto y hubo fuego de parte de Dios, pero Dios no estaba allí. Y aquí donde está el misterio de los misterios, escuche bien. La gente habla, la sangre de Cristo tiene el poder, sí, nos limpia de todo pecado y nos consagra para recibir la unción del Espíritu Santo. La unción del Espíritu Santo tiene 7 manifestaciones y todo el mundo llega hasta el espíritu de poder, inteligencia, sabiduría y poder. Pero ¿qué pasa? Consejo y poder. ¿Qué pasa? Que se nos olvida el conocimiento y el temor de Dios. En el poder podemos ver milagros, señales y prodigios. Incluso viendo los milagros, las señales y los prodigios. Si la persona descuida su vida espiritual y cae en pecado, se sigue manifestando los milagros. Se sigue manifestando los prodigios. Porque la unción de aceite sacerdotal no es la total unción. Escuche bien, no es la total unción, es la segunda etapa de la unción. Es la unción sacerdotal. Recuerde, la unción del leproso, somos salvos. La unción sacerdotal nos supone interceder por otras personas. Somos instrumentos de salvación para personas. Pero viene la unción regia, la unción regia. Escuche bien, la unción del rey. Satanás es presentado como príncipe de este mundo destronado y vencido. Y él cuando se enfrenta a un sacerdote, los sacerdotes eran considerados príncipes del pueblo de Israel. Oído, príncipe del pueblo de Israel. Quiere decir un ataque de príncipe a príncipe, principado a principado. Cuando somos ungidos con aceites, ataque de principado a principado. Pero cuando viene la unción del rey, la unción del rey supera al príncipe. La unción del rey le dice al príncipe 5 y no te veo. La unción del rey da órdenes directamente por la palabra y el diablo y la enfermedad y los demonios y la brujería tienen que sujetarse inmediatamente porque está la unción del rey. Cuando el rey David fue ungido primero sacerdote leproso, como cuando fue apartado por Samuel en su casa, después fue ungido rey sobre Judá y después fue ungido rey sobre Israel, la nación completa. Las 3 unciones es necesario pasar por eso. Cuando nosotros entendemos que el sacerdote, incluso los instrumentos, ningún instrumento era utilizado en el tabernáculo ni en el templo si no era ungido. La unción no es para el apóstol, para el pastor, para el profeta, para el evangelista, para el maestro. La unción es para todos los cristianos. El que canta, el que toca, el que predica, el que limpia la silla, el ujier, el servidor. Todos los que son instrumentos de Dios en el templo de Dios debe tener la unción del Espíritu. Debe ser ungido por la sangre, ungido por el Espíritu sacerdotal y la unción regia, la unción del Rey. Cuando entendamos esto, escuche bien, la sangre era aplicada sobre los instrumentos primero, así como también sobre el sacerdote, así como los leprosos. Luego era aplicado el aceite que representaba la unción del Espíritu Santo. Pero esto nada más estaba consagrando el tabernáculo y los sacerdotes para que viniera la presencia, oído, la presencia del Padre sobre ese lugar. Y allí donde muchas veces nos equivocamos, pensamos que porque somos lavados por la sangre de Cristo, pensamos que porque tenemos la unción y Dios nos usa el milagro, ya estamos hechos. No. Por eso mucha gente se han desviado y un día le dirá al Señor, apartado de mí, maldito, nunca los conocí. Porque necesitamos preparar y consagrar nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón, nuestras manos, nuestras obras, nuestro caminar, para estar con Dios. El que se acerca a Dios crea que le hay. Usted puede ver una parte donde hay una edificación, hay gente que tiene manzanas completas o cuadras completas de su propiedad. Y allí dividen en locales de talleres, locales, diferentes tipos de locales. Cada local está construido de cemento, puede ser cemento, concreto, arenas.
y tienen una cantidad de espacio, por decir 15 metros o 10 metros por 4 metros de ancho. Y en cada uno de esos cubículos, ¿verdad? Él alquila o coloca personas que van a trabajar. Y entonces, en un local establece allí taller mecánico, mecánica en general, mecánica ligera o liviana, como sea. ¿Qué determina que ese es un taller mecánico? Pregunto, ¿qué determina que ese es un taller mecánico? ¿Qué va a encontrar cuando va a llegar allí a buscar el servicio del mecánico? ¿Y qué va a encontrar? Dentro, ¿quién trabaja? Un mecánico. El mecánico que está trabajando dentro del taller determina que ese es un taller mecánico. El siguiente local, que es la misma construcción del mismo local, del mismo centro comercial, ahí dice barbería. ¿A quién se va a encontrar? A un barbero. El barbero determina que su trabajo ahí dentro, su oficio, hace que ese cubículo, esa parte, es un barbero. Hay una parte donde dice restaurante. Está el mismo local de concreto, pero está una parte de restaurante. ¿Qué va a conseguir ahí? El chef. Ahí va a conseguir el cocinero, los servidores, comida, porque los que trabajan y producen allí van a estar estableciendo comida para el servicio del público. Y así sucesivamente, es el mismo local, los mismos locales de concreto, pero quien trabaja dentro determina qué tipo de local es, sea un taller mecánico, sea una barbería, sea una joyería, sea una luchería, sea un restaurante, sea lo que sea, el que estás trabajando dentro. Eso determina. La pregunta es, tienes un cuerpo humano como todo espíritu a mi cuerpo. ¿Quién está trabajando dentro de ti? ¿Quién está trabajando dentro de ti? ¿Quién está operando dentro de ti? Si está operando la ira, el celo, la contienda, el pleito, la disensión, el levianismo, la promiscuidad, el adulterio, la fornicación, la mentira, maquinaciones perversas, pérdida de tiempo, detrás de programas de televisiones que no te edifican, donde ves lesbianas, donde ves homosexuales, donde ves gente que desnuda, donde ves gente que está corrompida, no está operando dentro de ti el Espíritu Santo. Esto es fuerte, pero hay que decirlo. No está operando dentro de ti el Espíritu Santo. Por eso dice la palabra, tiene el nombre del que vives y estás muerto. Dice que eres rico, que no te falta nada, pero yo te digo que eres desventurado, pobre y desnudo. Echa colirio en tus ojos para que puedas ver. Compra colirio para que puedas ver. Porque el que está operando dentro de ti va a determinar qué tipo de casa eres tú. Imagínese usted una persona que de repente, como les explicaba la otra vez, oye, el tiempo pasa demasiado volando, tienen de repente una fachada de decir venta de comida, adentro beben aguardiente, prostituyen menores y todas esas cosas, es una fachada nada más. Hay 6 personas que tienen fachada de cristiano, pero dentro está operando el diablo. El Señor se lo dijo a los fariseos, a los sacerdotes, le dijo, ustedes son de vuestro padre el diablo, pero vestían como sacerdotes, tenían túnica de sacerdote, estaban en el templo, tenían la escritura por todas partes, tenían la escritura en la frente, tenían filatería en el cuerpo, vestían como sacerdote, hablaban como sacerdote, cantaban como sacerdote, ministraban como sacerdote, pero el que estaba operando dentro era el diablo. No había la unción del Espíritu. Si usted tuviera la unción del Espíritu, ustedes obedecerían mi palabra, porque la palabra que yo hablo no es mi propia palabra, sino que el Padre que me da la palabra, esta yo hablo. Si ustedes creyeran a la palabra de mi Padre, ustedes me creyeran a mí también. Por eso cuando tú eres ungido, el que no tenga la unción, el que no tenga el Espíritu Santo te va a hacer guerra, te va a hacer oposición, sea religioso, sea ministro, sea pastor, sea líder de organización, sea quien sea que no tiene la unción, te va a blasfemar, va a hablar mal de ti, te va a calumniar, te va a difamar, no va a estar de acuerdo con los milagros, no va a estar de acuerdo con el mensaje que está predicando, te va a decir que eso es mentira, que es herejía, te va a buscar falla porque así le buscaron a Jesús, así le buscaron a Pedro, así le buscaron a Juan, así le buscaron al apóstol Pablo. Siempre había oposición de los mismos religiosos, porque el que no tiene la unción de verdad y vive en una emoción no va a entender las cosas espirituales porque se ha de discernir espiritualmente. ¿Qué está operando dentro de nosotros? ¿Está el fruto del Espíritu? ¿Está el fruto del Espíritu? ¿Está Dios trabajando en nosotros? Las obras de Dios se van a manifestar en nosotros. El que tenga la unción va a manifestar la obra de la unción. El tiempo ha avanzado, no he llegado ni a la mitad del mensaje y creo que vamos a tener que tener un segundo programa bajo la unción del Espíritu Santo. Recuerde, amados, la unción no es todo, la unción nos prepara para la presencia. La unción del leproso nos prepara para recibir la unción del Espíritu, el aceite. Y la unción del Espíritu nos prepara para recibir la unción de la presencia,
que es donde dice la palabra, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él. Ya tenemos al Espíritu Santo aquí con nosotros. Y vendremos a él, ¿quién? El Hijo y el Padre. Y vendremos a él y haremos morada con él, una habitación. Dejamos de ser un ser humano común y corriente y nos convertimos en templo y morada del Espíritu Santo. Y cuando somos templo y morada del Espíritu Santo, la presencia del Padre viene sobre nuestra vida. Y es donde nosotros vamos a vivir el verdadero temor a Dios, el respeto a Dios, que no es miedo, es temor a ofenderle, temor a contristarlo, temor en decir palabras que pueden entristecer. ¿Cómo es posible que hay personas que están en pleno culto, en plena administración, y ya están criticando al otro, ya están diciendo palabras contra aquel, ya están peleando, están discutiendo? ¿Sabe por qué? Porque no tienes temor de Dios. No respetas al Espíritu Santo, no respetas la presencia del Espíritu Santo. Así que por favor, le insto en el nombre poderoso del Señor Jesucristo, en que pueda seguir buscando, porque hay que buscarlo, hay que pedirlo. Y eso lo vamos a ver en la siguiente clase con el favor de Dios, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Vamos a dejarlo hasta aquí por cuestión de tiempo. Me falta mucha tela por cortar todavía de esto, pero es necesario saber lo que es la unción. Y le repito, la unción de leproso, la unción sacerdotal y la unción regia. Vamos a entrar a la unción regia en el próximo programa. Amén. Vamos a ver quién está conectado por acá. Tenemos por acá en el Facebook, está conectado Ariángel Alvarado, Dulce Camacaro, María Alejandra Valera, Johnny Silva, Yolimar Granda de Baruta. En YouTube está mi amada esposa, la pastora Yanet de Sánchez, Andrés Pachecos, Jacqueline Alvarado, Marixa Ramos, Rubén Ramos, Pastor Rubén Ramos desde allá en la zona norte, que el Señor me le bendiga, creo que está predicando por allá en Valencia, algo así, Maracay. Pastor Eliezer Pérez, Dios le bendiga, mi pastor Eliezer Pérez, gracias por la conexión Vida, Radio Vida Online y todos los que están siguiéndole en las plataformas, que el Señor le bendiga poderosamente, gracias por la oportunidad que hemos recibido de usted. Está por acá Rosa Salomé, Irma Reyes, Alexi Justi, Miglady Gutiérrez, Janeidi Rodríguez, Sergio Suárez y familia, Tania Guedes, Eloy Martínez, Javier Freite, Lucelina Villega, Dilcia Suárez, Elizabeth Silva, Wilmer Saavedra, Iglesia Centro Cristiano de Adoración, Dulce Refugio de Acarigua. Dios me le bendiga, el hermano, nuestra hermana Nelly, del Todopoderoso Dios le bendiga poderosamente. Milexa Oliveira, desde Totoremo, Osumari Amaro, la guerrera del Señor, Yorky Barreto, Angélica Reyes desde Oriente, Dinorca Arriechi, Rosas Nava, Tamaris, Daikerly Valdives, Yaciel Martínez, Dilcia Reyes, pastores Wilfredo Gil y Alexandra de Gil. Que el Señor Todopoderoso le bendiga. Y sé que está ahí conectado a mi hermano Ali Sánchez. Dios te bendiga, Ali. Sé que vas a predicar la palabra de Dios con poder y autoridad. Estás recibiendo clases online directamente. Estás recibiendo enseñanza y sé que estás tomando cada una de estas enseñanzas. Que el Señor Todopoderoso te bendiga grande y poderosamente. Vamos a orar. Amén. Vamos a orar. Y quiero orar para que el Señor le guíe a recibir ese poder sobrenatural. Por eso muchas veces la gente no entiende cuando decía con el Señor Jesucristo, le dijeron, ¿de dónde recibió ese poder? ¿De dónde recibió esa enseñanza? ¿Quién lo capacitó? Si lo conocemos, ese le dijo de José y María. Tenemos sus hermanas y sus hermanos entre nosotros. ¿De dónde viene esa sabiduría? Así también cuando Pedro hablaba, dice, están conectados con Jesús, porque son gente sin estudio, son del vulgo y mira cómo hablan. Muchas veces la gente no pueden ver. A mí yo era un borracho, peleador, problemático, no tenía ni deseo de vivir. Y hoy en día la gente llaman y llaman pidiendo oración por sanidades y las sanidades ocurren por la gracia divina. ¿Quién nos dio este poder? No lo da una universidad, no lo da un instituto, no lo da y la búsqueda normalmente humana, sino que el Espíritu Santo viene sobre nuestra vida cuando lo anhelamos, cuando lo pedimos, cuando lo deseamos y cuando tratamos de apartarnos completamente para Él. Tenemos que estar dispuestos a esto. La otra parte que necesitamos entender es que así como le dije que es una sociedad, si tú te pasas con personas ungidas, la unción se transmitirá sobre ti si hay la honra. Escuche bien, si hay la honra. No es idolatrar al hombre, a la mujer de Dios, eso es pecado. Mucha gente idolatra al hombre de Dios, a la mujer de Dios. Es honrar el manto que portan, es la presencia de Dios que está sobre ese hombre y esa mujer. De hecho, una de las cosas que el Señor le dijo a Moisés era que se apartara un poco,
Normalmente cuando nosotros vamos a campaña, lo hemos conseguido con piscinas, con playas, con ríos. Yo le digo al equipo de trabajo, nadie va a piscina, nadie va a la playa, nadie va a los ríos hasta que cumplamos la obra que Dios nos mandó a hacer. Otro día, si quiere, venimos y vamos a hacer lo que vamos a hacer, pero ahora vamos a entrar a lo que es la comunión con el Señor. ¿Por qué? Cuando la persona ya se familiariza con el predicador, con el ministro, dígame si vamos a predicar una campaña y la gente empieza a contar, tú sabes que en aquella iglesia está pasando esto, y el pastor dijo que yo digo, no me diga nada, que sea Dios que me revele y yo puedo hablar, porque si Dios me revele y yo empiezo a hablar, la gente va a decir, ¿por qué se lo contamos? Número dos, cuando hay ese mismo compañerismo tanto que la gente falta el respeto al predicador, al pastor, al ministro, ya con los juegos, ya hay esa familiaridad y ve la parte humana de uno, porque somos seres humanos común y corriente, ¿verdad? Y se familiariza más con lo humano, no va a respetar lo espiritual. Por eso uno tiene que tener ética y mantenerse firme delante de quien sea, manteniendo la oportunidad siempre de manifestar a Cristo y no a nosotros, para que esa bendición no se estanque. Pablo era usado tremendamente hasta resucitando muertos. Pero ¿qué sucedió? Que ya la familiaridad que tenía con Timoteo era tan grande que en un caso le manda a recomendar beber algo para su estómago. ¿Por qué? Porque ya Timoteo de repente conocía el carácter de Pablo, conocía cuando se enojaba, conocía muchas cosas y tal vez eso afecta en la administración. Por eso nosotros muchas veces tenemos que salir a buscar gente que crean, escuche bien, que crean a lo que Dios ha puesto sobre nuestra vida. Porque hay gente que no cree ni respeta el manto que Dios ha puesto en nuestras vidas. Hay gente que no le importa, mire, que ni que Dios esté resucitando un muerto. La gente lo vocifera, habla, maldicen, reniegan, porque no respetan el manto, no respetan lo que Dios ha puesto. Así que necesitamos mantener esa honra. El manto que tú honras te honrará. Si tú criticas un ministerio de milagros, nunca se va a manifestar los milagros en tu vida. Si tú criticas a un hombre, una mujer que Dios usa en palabras de ciencia, nunca vas a ver la palabra de ciencia. Si tú honras el manto que porta una persona, ese manto reposará sobre ti y después lo estaremos viendo bíblicamente. Amén. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, Dios de la gloria, te adoramos, bendecimos y exaltamos tu nombre, Padre. Te damos gracias por tu amor, misericordia y fidelidad. Gracias, Dios mío, por cada vida aquí conectada, Señor eterno, y los que están a través de la plataforma Radio Vida Online, con el pastor Eliezer Pérez, Señor. Gracias, Dios mío, por el pastor Ruber, Señor, que está haciendo ministrando una campaña, Señor. Gracias, Dios de la gloria, por todo lo que están conectados dentro y fuera de esta nación. Te pedimos, Señor amado, que tu bendición repose sobre cada vida, sobre cada alma. Señor Dios mío, despierta el espíritu de cada uno, Señor de la gloria, para que no sean solamente religiosos que van a una iglesia evangélica, que no sean personas conformistas de solamente ser espectadores, viendo a hombres y mujeres usados por Dios, que no sean, Dios mío, seguidores de hombres, que no sean, Dios mío, personas que necesitan que alguien le hable de parte de Dios cuando se han olvidado escuchar y discernir la voz de Dios. Señor eterno, Dios mío, despierta, Dios mío, esa comunión en cada uno, Señor amado, que podamos entender que tú hablas a tu pueblo, que tú haces morada en nosotros, que somos templo y morada del Espíritu Santo, que debemos vivir una vida consagrada para ti, que debemos consagrar nuestro pensamiento, nuestra mente, nuestro corazón, nuestras obras, nuestro caminar diario, dedicado a tu presencia, dedicado a tu palabra, dedicado a tu amor y a tu gracia, que seamos instrumentos intercesores para otras personas, Señor. Que ninguna palabra de crítica, de murmuración contra ningún hermano salga de nuestros labios. Que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, Señor. Que podamos entender que tenemos que cuidar nuestros ojos, que estamos mirando, que estamos viendo. Cuidar nuestro tiempo, a qué dedicamos nuestro tiempo, Señor eterno, Padre. ¿Qué está alimentando nuestras almas? ¿Qué palabra está ministrando nuestras vidas? Somos instrumentos de Dios si está operando Dios en nosotros y dentro de nosotros y a través de nosotros. Pero si está operando las tinieblas, habrá amargura, odio, resentimiento, murmuración, crítica, señalamiento, una vida vacía, una vida amargada, una vida sin sentido, Señor eterno, Padre, Dios de la gloria, y eso no es la vida que tú declaraste en la palabra. Dice Dios mío que el que estamos nueva criatura somos en Cristo Jesús, Señor eterno, y que tú nos has dado vida y vida en abundancia. Que la paz de Dios gobierne en nuestros corazones, Señor eterno, Padre. Y a causa de la unción en este momento, esos yugos que tenían esas personas sean cortadas, sean podridas en el nombre de Jesús. Y que tu presencia pueda ministrar a sus vidas, trayendo revelación, trayendo conocimiento, trayendo, Dios mío, confirmación de esta palabra. En el todopoderoso nombre de Cristo Jesús, Dios mío.
Te damos gracias, Padre, por cada vida presente, Señor, cada vida que está conectada y la que se van a conectar. Gracias por todos los que están, Dios mío, utilizando, Dios mío, la radio Vida Online, Señor. Que tu bendición fluya a través de cada uno de ellos, Señor, trayendo sanidad, liberación, poder y salvación en el nombre poderoso y dulce de Cristo Jesús, Dios de la gloria. Señor, igualmente presentamos a todos nuestros hermanos, Señor, héroes y heroínas sin capa, Señor eterno Padre, pero con un manto de poder y autoridad glorioso, que nos demuestran, Dios mío, Padre, a los cristianos a nivel mundial, una calidad de fe inquebrantable, aunque están siendo perseguidos y aunque mucha gente puede decir, pobrecito de ellos, Señor eterno. Padre, yo puedo decir, pobrecito de nosotros, los americanos, los latinoamericanos, Señor eterno, que vivimos un evangelio tan pobre, tan light, tan superficial, que nadie nos puede llamar la atención porque ya estamos rebotando como balón de básquet, Señor. Y esta gente demuestra una fe inquebrantable que aunque le quitan bienes, aunque le quiten material, aunque le quiten la vida, no niega la fe puesta en ti, Señor eterno, Padre. Son hombres y mujeres guerreros y guerreras tuyos, Señor eterno Padre. Pobrecito de aquellos que los persiguen, pobrecito de aquellos que abran en contra de ellos, pobrecito, lástima dan de aquellos que levantan sus armas contra tu pueblo, porque desearán no haber nacido. Mejor que se cuelguen una piedra de molino en el cuello y se lancen al fondo del mal. Señor eterno, Dios de la gloria, Dios mío, Señor, redargúyenos para que se convierta, quizás salven su alma, Señor, en el fuego, antes que venga el día del juicio final, donde se lamentarán por la eternidad. Levántate, Jehová, y sean esparcidos tus enemigos, Señor, aquellos que te aborrecen sin causa, aquellos que persiguen a tu pueblo, aquellos que son piedra de tropiezo, aquellos que le blasfeman contra tus ungidos, aquellos que persiguen a tus hijos, aquellos que critican y murmuran a tu pueblo. Señor, levántate, y como la cera es derretida delante del fuego, sean derretidos los que te aborrecen sin causa. Y como el humo es esparcido por el viento, Señor, sean esparcidos aquellos que se levantan contra tu pueblo. Gracias, Padre eterno, porque tú trabarás los dedos, las manos, las coyunturas de aquellos que se levantan contra tu pueblo, Señor. Gracias porque tú le darás ceguera física para que no puedan perseguir a tus hijos. En el nombre todopoderoso de Jesús, bíblicamente, Señor, tú lo has hecho cuando Eliseo, Señor, oró por aquellos que perseguían al pueblo de Israel y perseguían su vida. Señor eterno, te doy gracias, Padre. Tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Gracias por esta transmisión, Señor eterno, que sé que va a edificar, consolar, levantar y despertar a muchas personas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que el todopoderoso Dios le bendiga grande y abundantemente. Que el todopoderoso Dios derrame bendiciones sobre su vida y su casa y familia. Wilfredo Ir pide oración por John Jairo Gómez. Estaremos orando por John Jairo Gómez en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Escuche bien, amados, para nosotros es un honor, un placer llegar hasta sus hogares, desde acá, desde la sede central de CEDET, Barquisimeto, Venezuela, para el mundo. Pero le motivo en el nombre glorioso del Señor Jesucristo, que ponga en práctica la obra del Señor, la palabra de Dios. Comparta, denle like, suscríbase. Invite a un pastor, invite a alguna iglesia, invite a algún amigo a compartir esta palabra, compártala en sus redes sociales. Por favor, hay mucho pueblo de Dios que están dormidos, están muertos espiritualmente. Otros manipulados por hombres y mujeres sin escrúpulos que utilizan un llamado, un ministerio, una unción rancia para explotar al pueblo. Por favor, despierten. Lleven este mensaje a todas las personas, por favor. De parte del Señor se lo digo. Con temor y temblor se lo digo. Delante del Señor, despierten a tantos hermanos que están muertos espiritualmente. La Biblia dice, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Vístete tus ropas hermosas, oh moradora de Sión, vístete de poder, porque tu Rey viene. Bendiciones para todos. Recuerden que usted y yo nacimos para vencer. Bendiciones. Recuerda seguirnos en nuestras plataformas digitales.